Estimados alumnos, este video corresponde a la segunda parte de la clase de ultrasonido. Hay algunos elementos de ultrasonido que también tenemos que ver para poder analizar los efectos. Hemos visto que existe una frecuencia, que es la que nos va a ayudar a determinar si es profundo o superficial, 1 o 3 MHz. En base a eso hemos visto que el coeficiente de absorción de los tejidos se puede modificar. Analizamos que existe el SAT-P, que es la intensidad de energía que yo voy a utilizar, existe el duty cycle, que es el tiempo efectivo de entrega del ultrasonido, y por lo tanto este concepto que se llama SATA, que es la relación entre SAT-P y duty cycle. Y el SAT-P corresponde a la intensidad. La intensidad en general se utiliza o se ha dimensionado de diferentes maneras, pero una forma sencilla de poder graduarla corresponde a si esta es baja intensidad, mediana intensidad, alta intensidad o muy alta intensidad. Cada una de estas va a tener un propósito siempre y cuando la relacionemos con el tejido que queramos tratar, pero especialmente si hablamos del ultrasonido, tiene que ver con el duty cycle para poder producir una acumulación mayor o menor de energía y por lo tanto potenciar una respuesta o tratar de no exagerar una respuesta dependiente de lo que yo necesite utilizar. Y ahí vamos a relacionarlo con los efectos que son de tipo atérmicos o mecánicos y los efectos que son de tipo térmico de manera predominante. El señor Tim Watson, él clasifica el ultrasonido, como un estudioso en general de los agentes físicos, los clasifica y los determina en este pequeño esquema que nos entrega, nos dice, si yo quiero tratar un tejido que está a nivel superficial, menor a 2 centímetros, debo aplicar 3 MHz. Si yo quisiera tratar un tejido un poco más profundo, quizás hasta más o menos 6 centímetros cuadrados, 1 MHz debería ser mi frecuencia elegible. La razón de pulso, o sea, el duty cycle, debería estar asociado a las fases de la respuesta de los tejidos, si está en etapa aguda, subaguda o crónica. Según Tim Watson, mientras más agudo esté, más bajo debe ser el duty cycle, cercano al 20 o al 25%, o razón de 1 es a 4 o 1 es a 3. Si es subagudo, el duty cycle debería ser mayor, 1 es a 2 o 1 es a 1, 33% o 55, o 50%, perdón. Y si es crónico, la razón debería estar por sobre 1 es a 1, o sea, hasta lo continuo, 50% o más. Esto es lo que se relaciona con el duty cycle. Y los SATA deberían estar relacionados, en base a la intensidad requerida para el SATA, en base a si el tejido se encuentra en una situación aguda, entre 0,1 a 0,3 watts por centímetro cuadrado de SATA, subagudo de 0,2 a 0,5 watts por centímetro cuadrado de SATA, y crónico de 0,3 a 0,8 watts por centímetro cuadrado de SATA. ¿Por qué le repito tan constantemente SATA? Porque no tenemos el valor de SAT-P, que es la intensidad que veíamos en la diapositiva anterior. Por lo tanto, alguien podría decir, ¿cómo puedo saber cuál es el SAT-P necesario para eso? Fácilmente. Si yo sé que SATA es duty cycle por SAT-P, puedo al SATA dividirlo por el duty cycle y me va a entregar el SAT-P o intensidad que yo debo colocar en el equipo junto con el duty cycle para ser entregado en el paciente. Es así, por ejemplo, que si yo estoy con un SATA de 0,1 watts por centímetro cuadrado y lo que estoy entregando es correspondiente a 20% de duty cycle, eso significa que lo que estoy viendo acá es el 20% de un valor. Por lo tanto, el SAT-P correspondería a 0,5 watts por centímetro cuadrado. Por lo tanto, es un valor que normalmente el SAT-P va a ser mayor que el SATA, a no ser que el duty cycle sea continuo. Cuando el duty cycle es continuo, el valor de SATA y SAT-P corresponden a lo mismo, porque se está multiplicando por el 100%, o sea, por 1. Hay una fórmula para poder calcular cuánto es la intensidad que yo debería necesitar para poder llegar a un plano o a X tejido dependiente de su nivel de profundidad. Y esta fórmula es la que vamos a ver acá, que dice intensidad final, o sea, la que yo debo entregar, corresponde a la intensidad inicial menos A por X, en donde A corresponde elevado a menos A por X, donde A corresponde al coeficiente de absorción y X corresponde al espesor del tejido.
Por ejemplo, si yo tengo un tejido que se encuentra en diferentes capas y yo quiero tratar esta capa y aplico el ultrasonido acá, voy a entregar una intensidad, por lo tanto, la intensidad se va a ir absorbiendo por estas capas. Por lo tanto, esta capa, por ejemplo, podría haber absorbido esta intensidad y ser entregado una menor intensidad, y por lo tanto, la energía que va a llegar hasta X va a ser menor. Este punto es un punto interesante, porque nos cuesta saber y reconocer cuál es el nivel de capas, pero si alguien lo quisiera hacer bastante técnico y claro, eso corresponderá al cálculo de la siguiente fórmula con los coeficientes de absorción que podemos ver en esta zona. Por lo tanto, yo puedo ver que el coeficiente de absorción, por ejemplo, para la sangre es 0,028 si estoy usando un ultrasonido de 1 MHz, o de 0,084 si estoy utilizando uno de 3 MHz, y así sucesivamente. ¿Ya? Pero cuesta saber cuántas son la cantidad de capas que nosotros vamos a tener que atravesar, pero sería esta la forma más correcta quizás de poder calcular. ¿Bien? Ahora bien, Tim Watson lo que hizo fue hacer un cálculo más o menos general para poder determinar cuánto es la intensidad que yo requiero si yo utilizo un ultrasonido de 3 MHz o 1 MHz, y si yo partí con un valor de SAT-P, en el inicio, cuánto es lo que voy a necesitar si yo quiero que llegue ese valor de SAT-P hacia un plano profundo. Ejemplo, si yo quiero que llegue 1 watts por centímetro cuadrado a la zona de lesión, ¿ya? Yo tengo que colocar como SAT-P, o sea, como intensidad, si ese tejido se encuentra a 0,2 centímetros de profundidad de la lesión, aplicando un ultrasonido a 3 MHz, yo debería aplicar 1,2 watts por centímetro cuadrado, para que en esos 0,5 centímetros haya una cantidad de onda que se absorba y por lo tanto al tejido llegara 1 watts más o menos. Si yo quiero llegar a un plano, por ejemplo, de un tejido que se encuentra a 2,6, perdón, a 4 centímetros de profundidad, debería haber aplicado en el inicio en el equipo 2,6 watts por centímetro cuadrado para que alcanzara a ese tejido a llegar 1 watt. ¿Qué significa esto? En palabras simples, que yo no le estoy solamente entregando 1 watt a este tejido, sino que le estoy entregando una cantidad de energía X a todos los otros para que acá recién alcance a llegar 1 watt. O sea, quizás hay tejidos que yo no quiero que absorban onda ultrasónica. Por lo tanto, tengo que saber que la dosis de energía va a ser necesaria aplicarla y utilizar la frecuencia adecuada para poder lograr eso. Vamos a utilizar el mismo ejemplo de 1 watt por centímetro cuadrado, pero en vez de aplicarlo a 3 MHz, lo vamos a hacer con 1 MHz. Si yo utilizo 1 MHz, ¿ya? Para poder llegar al plano de 4 centímetros cuadrados, cuando yo aplico 1 MHz, o sea, de 4 centímetros de profundidad, perdón, cuando yo aplico a 1 MHz el ultrasonido y quiero que llegue 1 watts por centímetro cuadrado, al inicio, o sea, lo que yo debo colocar en el equipo corresponde a 2 watts por centímetro cuadrado para que a ese tejido que se encuentra a 4 centímetros llegue 1 watt, ¿ya? Por centímetro cuadrado. Esto es súper importante. ¿Por qué? Porque me va a permitir realmente llegar con la dosis de energía que yo requiero. O sea, si yo tengo un tejido que se encuentra a 3 centímetros, va a ser diferente. Y por eso, si ustedes se fijan y lo comparamos con 3 MHz, cuando aplicábamos 3 MHz, acá yo necesitaba 2,6. Y en cambio ahora que estamos con 1 MHz, necesitamos de solo 2. Eso significa que le estoy entregando menos energía a los otros tejidos y además estoy tratando de ser más eficiente. ¿Y eso en virtud de qué se logra? Porque el coeficiente de absorción de los tejidos es menor cuando se aplica 1 MHz, por lo tanto puede ser la onda ultrasónica más profunda. Pero insisto, no significa que los otros tejidos no absorban onda ultrasónica. ¿Ya? Eso es un punto importante. Por lo tanto, tengo que tener claro eso. El resto de los tejidos no son transparentes a la aplicación de la onda, sino que van recibiendo y absorbiendo, pero cuando coloco 1 MHz es menos. Por eso, para un tejido superficial, 1 MHz no sería tan necesario, pero sí para un tejido profundo, porque nos permite llegar a esta zona. ¿Cuáles son los efectos que nosotros podemos ver en ultrasonido?
En general, los efectos del ultrasonido tienen que ver con la capacidad de los tejidos ricos en colágenos en absorber esta onda. Y existen dos grandes efectos que se han visto y estudiado, que son los efectos a nivel de aumento de temperatura y los efectos que son relacionados con la aplicación de la onda mecánica y de los efectos solo mecánicos, pero que no aumenten la temperatura. Es súper importante recordar que aumente la temperatura no es porque entregue calorías o no es porque entregue algo caliente, sino que lo que entrega es una onda mecánica que produce vibración en las partículas y por lo tanto cuando una partícula vibra puede aumentar su temperatura. Mientras más vibre, más va a producir aumento de temperatura. Por lo tanto, desde esa vereda los efectos mecánicos del ultrasonido son los que afectan al aumento de temperatura. Por eso se dice que no pueden vivir los efectos térmicos sin los efectos atérmicos, porque lo que yo estoy entregando siempre va a ser una onda mecánica. ¿Ya? Por lo tanto, siempre tengo que tener en consideración que quizás en algunos parámetros voy a tener un predominio de los efectos térmicos, pero sigue siendo una onda mecánica. Y en otros puede ser que yo obvie un poco los efectos térmicos y sean más potentes los efectos mecánicos, pero siga habiendo algo que pueda hacer un aumento de temperatura, pero que quizás es tan bajo que es insignificante para considerarlo o una precaución o una contraindicación o definitivamente para que afecte nuestro sistema. Bien. Ahora, ¿quiénes son los que absorben esto? Son los tejidos ricos en colágeno. Veíamos que los diferentes tejidos de nuestro cuerpo van aumentando la absorción de ultrasonido, depende de la concentración de esto. Y los que mejor absorben son los tendones, los ligamentos, la fascia, la cápsula articular, la piel, las cicatrices en la piel y quizás hasta el hueso. ¿Ya? Depende si es que este tejido es capaz de ser absorbido. Así mismo pasa con el cartílago. El cartílago también, si uno coloca un disco de Petri, un plato de Petri, y coloca condrocitos en este plato, y le coloco ultrasonido, puede que estos se multipliquen de manera indiscriminada. Pero para que llegue a pasar eso con la onda ultrasónica, por ejemplo, en articulaciones como la femoropatelar, la articulación de la cadera, donde podríamos ver artrosis, quizás donde un paciente pudiera necesitar la proliferación de más condrocitos, la verdad que el ultrasonido no tiene ninguna capacidad de poder llegar. Por eso es que también tomar un razonamiento clínico respecto de, ¿será capaz esta agente físico de poder llegar hacia la estructura que yo quiero tratar? Que sea altamente absorbido por el cartílago y que promueva la respuesta reparatoria, no significa que en in vivo sea capaz de poder lograr. Y eso es lo que muestra la evidencia. La evidencia muestra un gran efecto de absorción y de proliferación, por ejemplo, de los condrocitos, pero poca respuesta a nivel biológico real. Y ese es un punto interesante que siempre tenemos que tener claro. ¿Ya? Y de ahí poder hacer el análisis de cuándo y cómo poder utilizar la aplicación de la onda ultrasónica. ¿Qué posibles efectos aparecen? Hay un efecto que veíamos cuando se entregaba la conformación de la dilatación del material, en donde se producía una compresión del medio, el volver a la condición normal, que lo definíamos como rarefacción, y donde el medio en vez de estar comprimido se encuentra ahora más relajado, y se produce esto, si pensamos en que si lo estamos entregando 1.000.000 de veces por segundo o 3 millones de veces por segundo, eso significa que se pueden formar unas pequeñas burbujas. Teóricamente, lo que se ha visto es que la aplicación de ultrasonido, y así lo define Michelle Cameron, Tim Watson y varios autores, definen que lo que se puede formar son burbujas. Y estas burbujas ya se definen como burbujas estables o inestables. Cuando son estables es porque yo estoy usando efectos terapéuticos del ultrasonido. Y se ha visto que esos efectos se pueden promover o se pueden utilizar para promover la respuesta de reparación de estos. ¿Ya? Y ahí vemos que, por ejemplo, en esta imagen, cuando la cavitación es estable, puede formar un circuito que se define como la microcorriente, que es una vibración, ¿ya? Y un campo eléctrico relativo que se forma alrededor de estas burbujas y que va a afectar a las células. Cuando la cavitación es inestable, se produce una implosión de esta burbuja y esto se relaciona con altos parámetros de intensidad y de duty cycle, perdón. Por lo tanto, lo que puede producir es una respuesta de liberación de radicales libres, de aumento de temperatura y aumento de presión, que para algunas condiciones puede ser nocivo, pero por ejemplo para otras podría ser beneficioso.
Si yo, dentro de mis objetivos terapéuticos, por ejemplo, quisiera romper una cicatriz para poder movilizarla, para poder producir un efecto positivo en el paciente, siempre y cuando tenga una lógica lo que estoy haciendo, quizás yo voy a necesitar parámetros más altos de aplicación de ultrasonido para poder producir daño en esta cicatriz y luego, por ejemplo, poder movilizarla. Quizás esa sea una opción. ¿Ya? Pero si yo quisiera promover la respuesta reparatoria de esa cicatriz antes de que esté formada la cicatriz, si yo utilizo esos mismos parámetros puede que le haga daño. Por lo tanto, debo ocupar parámetros donde se mantenga este ambiente seguro y propicio para los tejidos. Como les decía, veíamos la cavitación estable, que es cuando las burbujas no revientan, y la cavitación inestable, cuando se produce la implosión. Ahora, ¿dónde nosotros podemos ver esto? Bueno, si a alguno le interesa, por ejemplo, en las cañerías, cuando muchas veces se explotan las cañerías, es porque se producen burbujas de aire en las cañerías, y de ahí se hipotetiza que la onda mecánica que entrega el agua, ya podría ser asimilable a la onda mecánica que entrega el ultrasonido. ¿Bien? Ahora, las microcorrientes, como les decía, son esta electrificación a pequeña escala alrededor de estas burbujas que vibran y por lo tanto se producen efectos por esta carga eléctrica a nivel celular. Y esos efectos se conocen cuando se empiezan a transmitir a nivel de diferentes células como lo que se llama corriente acústica, que es una señalización de las otras células debido a esta vibración, a esta conformación de este espectro eléctrico y que por lo tanto las células empiezan a recibir señales y que se empiece a activar el proceso. Esta activación del proceso es bastante importante porque generalmente ocurre a energías bastante bajas y por lo tanto necesita de eso para poder regular, por ejemplo, ciertos factores como la permeabilidad membrana y otros elementos. Pero estos elementos como la cavitación estable, inestable, microcorriente y corriente acústica son elementos que son interesantes desde la perspectiva del análisis de lo que pasa a nivel terapéutico y de los efectos que podría provocar esto. O sea, que la onda mecánica provoque esto, esto provoca una alteración del potencial de membrana, unos cambios de los mecanismos de transporte de la célula, y así producir una cascada de eventos para poder lograr la reparación de un tejido. Pero hoy día se tiene claro de que estos elementos parecieran ser no tan evidentes en el cuerpo humano, pero sí ser algo muy evidente que existe, al ser esta una onda mecánica, una señalización por la carga mecánica que tiene el ultrasonido. Y eso se define como mecanotransducción. La mecanotransducción corresponde a el cómo fuerzas mecánicas pueden provocar en el cuerpo señalización a nivel bioquímico y a nivel biológico para dar respuesta a procesos de nuestro cuerpo. Por ejemplo, cuando yo hago carga de peso en un paciente con fractura, sabemos que la compresión y la tracción ayuda a la promoción de la reparación del tejido óseo. Y eso es porque esa onda mecánica es absorbida y produce a nivel celular algunos efectos. Sabemos que el trabajo en excéntrico, el trabajo de contracción concéntrica, los ejercicios de flexibilidad, todos esos ejercicios que tienen que ver con tensión mecánica o con un estímulo mecánico pueden producir señalizaciones a nivel bioquímicas. Y eso, ese concepto que es la mecanotransducción, quizás es el concepto clave dentro de lo que significa la terapia física. Y por lo tanto, nosotros como kinesiólogos deberíamos tener muy claro este elemento. Y no solamente llevarlo al ultrasonido, ¿ya? Porque el ultrasonido no es el dueño de este concepto, sino que es uno más, ¿ya? Pero la mecanotransducción es algo que deberíamos todos nosotros tener suficientemente claro, ¿ya? Si lo llevamos al ultrasonido, hay algunos elementos que han visto que la aplicación de ciertos parámetros de ultrasonido podría, por ejemplo, ayudar a la osteogénesis, que gracias a la mecanotransducción de un ultrasonido de muy baja intensidad que se llama LIPUS, Low Intensity Pulsed Ultrasound, puede ayudar a la osteogénesis provocando marcadores biológicos asociados a ciertos elementos que veremos más adelante. O, por ejemplo, lo que ocurre con la capacidad de la cavitación y las respuestas de resonancia a nivel del ARN. En el año 2001, Chetverikova planteaba que existía un efecto de frecuencia de resonancia del ultrasonido. Él lo planteaba como una teoría, pero hoy día ya está observado de que la vibración produce una modificación en el ARN mensajero para que se transcriba, para que se formen proteínas gracias a la aplicación de esta onda mecánica. Por lo tanto, la onda mecánica puede ayudar a la formación de respuestas a nivel biológico en diferentes elementos.
¿Ya? Y este es un punto que es muy importante, por eso la mecanotransducción pasa a ser un elemento fundamental. Por ejemplo, lo que ocurre a nivel de factores de crecimiento a nivel nervioso. Se ha visto que la aplicación de ultrasonido o del ultrasonido de baja intensidad, el Low Intensity Pulsed Ultrasound, puede ayudar a la liberación de factores de crecimiento celular y por lo tanto potenciar la respuesta reparatoria de tejido nervioso. Y por ende poder ser una herramienta útil para poder ser aplicado en nuestros pacientes. O la aplicación de integrinas en las células a nivel de la sinovial, en la articulación. Ser un cofactor para que se provoquen respuestas a nivel de estas. Y esto aparece en esta publicación una proteína que es clave, que es la integrina. Y pareciera ser que la integrina es la que tiene una respuesta fundamental en esto, ya sea en las células articulares, como en las células óseas, como en las células de diferentes tejidos. Esta publicación es bastante interesante porque nos habla de qué es lo que ocurre con la mecanoterapia, los ejercicios, la rehabilitación física y la regeneración de los tejidos a nivel musculoesqueléticos, gracias a lo que nosotros como kinesiólogos hacemos, ¿ya? Y este fenómeno que se llama mecanotransducción. La verdad que este artículo es bastante interesante porque nos define qué es lo que hacemos nosotros y cuáles son los estímulos que nosotros entregamos y cómo podemos lograr una respuesta, por ejemplo, de reparación en los tejidos. ¿Qué hace la mecanotransducción? Si vemos esta primera figura, nos dice que un estímulo mecánico puede influir sobre las propiedades mecánicas de los tejidos, provocando fuerzas a nivel tisular. Estas fuerzas a nivel tisular van a influir sobre las propiedades mecánicas celulares. Ya no es del tejido, sino que es de la célula, y estas van a actuar sobre fuerzas a nivel celular, la cual va a producir respuestas a nivel molecular que tienen relación con la síntesis o degradación de la matriz extracelular de colágeno, por ejemplo, si estas respuestas se van nuevamente al tejido, o si las fuerzas a nivel celular tienen que ver con la capacidad de poder reorganizar y repotenciar el citoesqueleto y poder potenciar, por ejemplo, la respuesta reparatoria. Esto es lo que produce. ¿Y quién determina esto? Pareciera ser que la estímulo sobre las integrinas. La respuesta mecánica frente a diferentes formas de estímulos mecánicos que se producen a nivel celular tienen que ver con la dilatación de un tejido, con la compresión, con la cizalla, con las fuerzas de presión, como por ejemplo las presiones hidroestáticas, las vibraciones que se puedan producir o los roces o deslizamientos que pueden haber, por ejemplo, frente a una célula. Y todos esos estímulos mecánicos pueden producir una respuesta biológica. ¿Bien? Ahora, el ultrasonido produce algunos de estos, como la compresión, la vibración, el deslizamiento a nivel celular. Por lo tanto, pareciera ser eficiente desde esa línea la aparición de esto. ¿Y cómo lo hace? Actuando sobre las integrinas. La onda mecánica llega sobre las integrinas y estas van a producir un cambio en una reconformación y por lo tanto va a activar un proceso para poder ayudar a la reparación. Y como podemos ver en esta figura, ayuda a la transcripción y activación de ciertos factores que son promotores de la respuesta biológica, como la liberación de factores neurotróficos, factores potenciadores, por ejemplo, de la reparación de tejidos de diferentes características, así como también en la activación o la inducción de la activación de genes mecanosensibles, ¿ya? O sea, genes que necesitan de esa carga para poder potenciar su respuesta. Y por lo tanto, el ultrasonido pareciera ser también un factor que puede ayudar a la formación de proteínas. Y especialmente la integrina que se encuentra a nivel de los fibroblastos pudiera ser una que tuviera respuesta con la onda mecánica, porque la onda mecánica va a actuar sobre los fibroblastos, sobre las integrinas que están estos, y activar el proceso para la formación del colágeno, y así también asociado a la liberación de factores de crecimiento. De aquí que es muy interesante lo que pasa con el ultrasonido y que quizás es más potente el análisis desde la mecanotransducción que pensar en qué es lo que ocurre con la cavitación inestable, las microcorrientes y las corrientes acústicas. Aunque, si nosotros lo pensamos, el hecho de que esta fuerza mecánica actúe sobre los tejidos va a también ser relación para que se formen estas pequeñas burbujas, para que cambie la permeabilidad de membrana, para que se modifique la vibración y se provoquen estos campos eléctricos, por lo tanto sea convertida a una señal de tipo eléctrica. Así que para terminar esta segunda parte de la clase de ultrasonido, es qué parámetros se considerarían los más adecuados para la etapa inflamatoria del proceso de reparación, ya sea el duty cycle, el SAT-P y el SATA, cuál podría ser su análisis, ¿ya?
para la etapa inflamatoria de este proceso. Si yo quisiera aplicar 0,7 watts por centímetro cuadrado a 3 centímetros de profundidad, ¿qué SAT-P debería aplicar en el equipo? Pensemos eso y, por ejemplo, ¿qué es lo que pasa con la frecuencia? ¿Y qué es la mecanotransducción y cómo ésta se puede relacionar con la cavitación, las corrientes acústicas y las microcorrientes? Espero que les haya quedado claro. Este es, es el segundo video. Queda un tercer video sobre los efectos propios del ultrasonido. Que estén muy bien, cuídense mucho y adiós.